Tiempo para el análisis en cuestión de poder, para adentrarnos en la complicada situación que hoy vive Venezuela. Complicada, y creo que me atrevería a decir que no hay nadie que tenga toda la película. Pero de esa película complicada hoy conocemos, según la agencia de noticias Associated Press, que Estados Unidos ha mantenido contactos secretos con Diosdado Cabello, el hombre fuerte del partido chavista, el hombre que está detrás de Nicolás Maduro. Algunos se preguntan, es la persona clave hoy para acabar de forzar un proceso de transición hacia la democracia, de recuperación de la institucionalidad, del derecho de los venezolanos a expresarse, a unas elecciones libres. Eso al menos es lo que, según el artículo, cree el gobierno de Estados Unidos, diciendo cosas como esta. A fin de salir del estancamiento, algunos conspiradores pretenden que Estados Unidos conciba un plan que proteja de un eventual enjuiciamiento a los miembros del gobierno que le den la espalda a Maduro. Washington ha reiterado que ofrecería alivio de sanciones a altos miembros del gobierno socialista si toman medidas concretas y significativas para poner fin al régimen de Maduro. Como jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, Cabello tiene la autoridad para destituir a Maduro, un cargo que podría ser útil en cualquier transición negociada. Algunos ven en este gesto un último intento, el enésimo, de la diplomacia estadounidense, y otros lo leen como una cierta desesperación de la diplomacia porque las cosas no cambian. Maduro sigue en el gobierno y el ejército, las Fuerzas Armadas, siguen al servicio de Maduro. O como mínimo no están al servicio de la oposición antichavista. Hemos invitado al estudio hoy para tener esta conversación a Antonio de la Cruz. Antonio es analista político, es director de Inter-American Trends y además es articulista en diversos medios de comunicación, entre ellos El Nacional de Venezuela. Señor de la Cruz, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Gustavo, gracias por la invitación. Una primera reacción sobre estos contactos que hoy revela Associated Press y de las cuales se hacen eco otros medios de comunicación. Sí, lo que podemos ver de este anuncio de Associated Press o esta información es que Maduro el 29 de abril, cuando hubo el intento de la salida de Maduro del poder a través del ministro de la Defensa y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, estaba fuera de la jugada. Y Maduro logra capitalizar eso porque es el que se enfrenta y logra llamar a las fuerzas a apoyar a Maduro. Entonces, Diosdado Cabello ha tomado relevancia en la toma de decisión para un cambio en Venezuela. Entonces, si interpretamos esta información como verídica, ¿verdad? Veraz, podemos decir que Estados Unidos entendió que tendría que tirar también un puente hacia Diosdado Cabello. Lo que ocurre con Diosdado es que Diosdado es reconocido como el jefe del cartel de los soles y tiene un indictment que no ha sido abierto en Estados Unidos. Entonces, sería una negociación bastante difícil porque hay una causa, aunque no se ha abierto, en el sistema de justicia, Gustavo. Y tú sabes que cuando eso ocurre aquí, el poder ejecutivo es independiente del poder jurídico. Entonces, sí podría estar ocurriendo unos acercamientos, como ocurrió precisamente con Padrino López y como ocurrió con Michael Moreno. Y entonces sí podría estar sucediendo para ver qué más se puede hacer en Venezuela para lograr una salida, como tú lo dijiste, democrática y pacífica. Vamos a saludar también en este espacio de análisis a Geoff Ramsey. El señor Ramsey es el director adjunto para Venezuela en la Oficina de Washington para América Latina, por sus siglas en inglés, WOLA. Señor Ramsey, gracias por estar con nosotros. Le pido a usted una primera valoración. ¿Qué significa que Diosdado Cabello se reuniese, según esta información de Associated Press, en julio con representantes del gobierno de Estados Unidos? Bueno, lo que esto revela es muy claro. Revela que aunque mucha gente piensa que la oposición está dividida, hecho a pedazos, la verdad es que es el régimen que está dividido. El régimen de Maduro, yo creo que está en el punto más dividido en lo cual han estado en los últimos años. El simple hecho de que Diosdado haya sido interesado en hablar con los gringos, yo creo que nos demuestra que estamos a punto de ver el famoso quiebre, el quiebre dentro del régimen que yo creo que mucha gente ha pensado que es necesario para una transición en Venezuela.
Diosdado Cabello es una de las figuras más prominentes del chavismo. Ha estado en contra de las sanciones, ha tenido una voz muy crítica con Estados Unidos. Es una figura reconocida dentro de Venezuela por ese claro posicionamiento. ¿Por qué cree que tendría interés en reunirse con funcionarios estadounidenses? Y bueno, porque le conviene según sus intereses políticos. La mayoría de actores políticos en el entorno de Maduro están muy preocupados en este momento por las garantías que pudieran haber recibido del gobierno estadounidense y de la oposición venezolana, que tiene que ver con un contexto post-Maduro. O sea, ellos quieren saber que no van a terminar en la cárcel en Miami, y que podrían tener incluso una vida política en un escenario post-transición. Las reuniones en principio son secretas. Esta lo era. La hemos conocido ahora desde el pasado julio. Hace pocas horas, Diosdado Cabello, cuando se difundió la información, salió al paso con este mensaje de Twitter. Tan secreto que ya lo sabíamos. Efectivamente, ya no es tan secreta como dice Diosdado Cabello. ¿Quién cree usted que está más interesado en hacer fracasar esas conversaciones como para filtrar la información? Yo tengo entendido que fue el gobierno estadounidense que filtró esas conversaciones y claramente forma parte de una estrategia dominante del gobierno de Trump de fomentar divisiones dentro del entorno de Maduro. Pero yo sí creo que esas conversaciones pasaron. Según lo que tengo entendido, las conversaciones fueron reales y hubo interés concreto por parte de Diosdado en explorar cuáles serían las garantías que podrían acceder en una transición. Entonces, yo creo que el hecho de haber divulgado esas conversaciones probablemente nos dice que ese canal fue cerrado, pero yo creo que lo tenemos que tomar en contexto de un gobierno hiperdividido, de personajes que están buscando o que están empezando a pensar realmente en que esto no podría quedarse en la situación de ahora por siempre, que viene un cambio, digo. La reunión de Cabello con los altos funcionarios estadounidenses coincide en el tiempo con el estancamiento, algunos hablan de fracaso, de las conversaciones de Oslo entre el régimen de Maduro y la oposición antichavista. ¿Podría ser esta conversación entre Diosdado Cabello y los funcionarios estadounidenses un intento de desencallar esas conversaciones? Yo creo que el gobierno de Estados Unidos ha optado por una estrategia multidimensional. O sea que están apoyando a cualquier iniciativa que podría terminar en una transición. Así que es justamente por eso que no han cerrado la puerta a la mediación noruega, y también están al mismo tiempo buscando hablar individualmente con actores del régimen, y al mismo tiempo también insisten en que todas las opciones están sobre la mesa. Yo creo que el hecho de que habían hablado con actores del régimen no implica que es la única estrategia o la única opción que están evaluando. Le pido también por una lectura que hacen algunos analistas, y es también ver esta reunión como una muestra de la desesperación de la diplomacia estadounidense. ¿Usted también lo cree así? Desesperación, no sé. Yo sí creo que había mucha gente dentro de la administración Trump que confundieron la retórica de la misma oposición venezolana con la situación real en el terreno. Y yo sí creo que había mucha gente que honestamente pensó que esto sería cuestión de meses, y por eso hemos visto una flexibilización de la política estadounidense hacia Venezuela en estas semanas. Yo creo que
hay una aceptación creciente del hecho de que las transiciones casi nunca son limpias. Casi siempre implican algún acuerdo sucio, alguna acomodación de los intereses dominantes, y creo que en eso estamos. Y por eso hemos visto este tipo de conversaciones con un personaje realmente tan corrupto, tan oscuro como Diosdado Cabello. En su opinión, ¿qué cree que Estados Unidos podría ofrecer a Diosdado Cabello tan atractivo como para que él traicionara a su entorno? Bueno, creo que tiene que ver con lo que decía antes. Creo que lo que busca ese tipo de persona son... lo que quieren es reflejar, ver sus intereses económicos y políticos reflejados en una transición en Venezuela. Si reciben las garantías necesarias de que pueden quedarse con cierto negocio económico o que pueden incluso participar políticamente en un venezolano en una Venezuela post-transición, yo sí creo que probablemente serían más dispuestos a apoyar una transición en Venezuela. Es el análisis y el punto de vista de Geoff Ramsey, el director adjunto para Venezuela en la oficina de Washington para América Latina, por sus siglas en inglés WOLA. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Perfecto, gracias. La opinión de los expertos, Antonio, que también nos acompañan. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones o este punto de vista que escuchábamos? ¿La filtración es para presionar a Diosdado Cabello? La filtración se puede entender como una lucha entre agencias, también puede ser que no están de acuerdo, ¿verdad? Que esté dentro dentro de la administración de los Estados Unidos, porque a veces se filtra es precisamente para lo que tú decías, para implosionar esas comunicaciones. Sin embargo, Diosdado no le es fácil hacer porque sus cuentas para la justicia norteamericana son muy altas. Es considerado el cabecilla del cartel de los soles y además es el hombre, como tú dices, que maneja toda la parte de los negocios ilícitos en Venezuela. Entonces, una parte de los negocios ilícitos y de lavado de capitales. Entonces, es muy difícil, o sea, la negociación tendría que ser para una salida. Y Diosdado, debemos recordar también en una información que siempre me dijo el exmagistrado Aponte, que él ve a Maduro y a Diosdado, lo definió, son entre comillas, ¿no?, un monstruo con dos cabezas. O sea, ellos dos se necesitan. Entonces, cuando tú ves si Diosdado va a sacrificar a Maduro, no es fácil porque ellos pertenecen a un mismo cuerpo y que tiene dos caras. Entonces, puede ser que esté jugando lo mismo que ocurrió el 30 de abril cuando Padrino López decían que estaba en una jugada para salir de Maduro y que al final dicen que él se retiró de eso. Vamos a ir a la pausa. Al volver continuamos nuestra conversación con Antonio de la Cruz, analizando esta situación en Venezuela y esta revelación periodística que conocíamos hoy. Y le voy a preguntar a Antonio, nos lo responde al volver de comerciales, ¿quién cree que manda más en Venezuela hoy? ¿Si Maduro o Diosdado Cabello? Ya regresamos. Seguimos en Cuestión de Poder analizando la situación en Venezuela con esa revelación periodística que nos ha llamado poderosamente la atención. Son esos contactos que habría mantenido altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos con Diosdado Cabello. El contenido de esas conversaciones, de momento, no ha trascendido. Conversábamos antes de irnos a la pausa con el responsable de la sección de Venezuela de la oficina de Washington para América Latina. Y le decíamos a Antonio de la Cruz, que nos acompaña aquí en el estudio. Antonio es analista político, director de Inter-American Trends y columnista, si él cree que Diosdado es más poderoso que Maduro o Maduro tiene más poder que Diosdado. Antonio, ¿quién manda más? Desde el punto de vista interno, lo vemos del Partido Socialista Unido de Venezuela, podríamos decir que hoy Diosdado tiene los elementos militares cerca de él, aunque está Padrino López, pero la promoción de Diosdado Cabello es la que hoy está en las posiciones de alto mando militar. Eso es importante porque son los compañeros de Diosdado lo que tienen. En ese sentido, Diosdado tiene hoy un nivel más alto. Desde el punto de vista político,
como en Venezuela los cubanos tienen una gran importancia en cuanto a sostener el régimen, es Maduro. Porque los cubanos nunca han tenido una buena relación con Diosdado hasta recientemente que fue a La Habana para supuestamente lo del Foro de Sao Paulo. Entonces, lo tenemos como en Venezuela hay, como siempre lo hemos dicho, un conglomerado de organizaciones que funcionan por sí mismos y uno lo llamamos criminales. Podemos ver que hoy Diosdado tiene mucha más fuerza que Maduro en términos de ejecución interna, en términos de ejecución política externa, es Maduro. Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, es decir, el que está al frente del ejército, de las diversas ramas del ejército, ¿de quién está más cerca? ¿De Maduro o de Diosdado? De Maduro, totalmente, sin ninguna duda. Precisamente Maduro lo ha sostenido durante 4 años, él se le cumplió ya su tiempo, porque en Venezuela los militares tienen 30 años de servicio y después pasan a retiro. Y Maduro le ha dado licencia a Padrino López por 3 años seguidos para asegurar que los componentes, como le llamas tú, se mantengan alineados a Maduro, porque todavía Padrino López tiene el liderazgo sobre las Fuerzas Armadas. Si tú quitas del Ministerio de la Defensa a Padrino López, entonces empezaría la pugna que estuvimos hablando anteriormente entre la promoción de Diosdado y los militares que quedan con mayor antigüedad. Y Diosdado tendría todavía mucho más importancia, porque tendría también el componente militar. Hay quienes dicen que esta filtración, además de ponerle presión al régimen en general, lo que hace es darle más estatus, más relevancia, más importancia a Diosdado Cabello, porque él es el hombre al que contacta el imperio para darle la vuelta a la situación de Venezuela. ¿Sale reforzado Diosdado? En esto de la perspectiva interna, no, porque luciría como traidor a Maduro, ¿no? Que está negociando una salida para él, para entregar a Maduro, para que Maduro deje la presidencia. Pero él lo ha negado, él dice que esto no es... Por eso, no sale más fortalecido. O sea, esta revelación nos fortalece a Diosdado desde el punto de vista interno, dentro de la fuerza del PSUV y del chavismo, porque él queda como un hombre que está negociando a Maduro para salir de la presidencia. Diosdado Cabello viaja mucho fuera de Venezuela, lo vimos en el Foro de Sao Paulo, pero más allá de eso... Diosdado no es un hombre que sale de Venezuela. Si nos damos cuenta, Diosdado es un hombre que permanece en Venezuela porque él sabe que puede ser objeto de detenciones, aunque no tenga todavía abierto ¿cómo se llama? El juicio en contra de él. Recordemos lo que le pasó al Pollo Carvajal, que cuando salió a Aruba, ¿verdad?, lo apresan porque él tiene el indictment sellado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te apresan, lo abren al juez. Entonces, él tiene esa condición. Él podría, si él es apresado, porque la información que yo manejo es que ya Diosdado tiene un indictment aquí en Estados Unidos por drogas. Entonces, él es un hombre que puede ser capturado en un país, un tercero país, y traído a Estados Unidos a cumplir con la justicia norteamericana. ¿Es por eso que él, por ejemplo, no ha viajado a Rusia todavía, cuando Rusia es uno de los principales valedores del régimen de Maduro? Él no ha salido, primero porque no tiene las funciones del Ejecutivo para viajar, ¿verdad? Pues si nos damos cuenta, los rusos en eso mantienen relaciones bilaterales con sus homólogos. Va al ministro de Defensa, va a la vicepresidenta. Diosdado no tiene un cargo dentro del gobierno del régimen de Maduro. Él lo que tiene es presidente de una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene un contrapeso en Rusia, porque si fuera el presidente de la Asamblea Nacional se podría reunir con el presidente de la Duma, pero él no tiene ese cargo. Entonces Diosdado no es una persona que pueda ir a Rusia porque lo invitan. Entre las funciones que sí tiene Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Constituyente madurista es la de destituir al presidente, porque en ese proceso de redefinición de la arquitectura del Estado, él podría llamar a esa sustitución o final de responsabilidad de Maduro. ¿Eso a Maduro le tiene que incomodar? No, es cierto, porque la constituyente está supranacional, o sea, está por encima de los poderes públicos, y podría tomar esa decisión. Sin embargo, Diosdado sabe que si él toma esa decisión... Divide al chavismo. Divide al chavismo y tiene los días contados. ¿Por qué?
porque le abrirían un caso de corrupción como se lo abrieron al exministro de la Defensa anterior a... Pero no, eso demuestra que no tiene tanto poder. Te dije que en lo político externo los cubanos toman la decisión. Aquí estaría él metiéndose con el hombre de Cuba. Entonces ahí es donde él tendría un alto riesgo, porque no le garantiza a Cuba la estabilidad. Es el análisis de Antonio de la Cruz. Es analista político, es director de Inter-American Trends y es columnista en diversos medios de comunicación, entre ellos El Nacional. Esta noche conversando sobre esta noticia que nos daba pie a tener una conversación más amplia sobre la situación en Venezuela. Antonio, gracias. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación.